localidad gaditana de San Fernando está conmocionada por este crimen al que resulta difícil encontrar explicación. El primer caso de asesinato que se juzga con la nueva ley del menor ha llegado hoy a los tribunales. La edad penal se retrasa desde los 16 hasta los 18 años. La máxima pena será de 1 a 5 años. La ley del menor debutó con un caso que yo creo que el legislador no lo tenía previsto de ninguna de las maneras, ¿no? ¡Inocente! ¡Cabrona! ¡Hijas de puta! ¡Venid para acá! ¡Que te vamos a matar entre todos, hijas de puta! ¡Asesina! 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 ¡Clara está viva! En los años que llevo como investigador privado, hay crímenes que, a pesar del tiempo transcurrido, no puedo olvidar. Han pasado ya 17 años, pero cada vez que visito este rincón gaditano, los nombres de Clara, Raquel e Iria regresan a mi cabeza. 3 adolescentes, compañeras de instituto y amigas. ¿Cómo pueden asesinar 2 niñas a una amiga a sangre fría? ¿Qué ocurre cuando unas adolescentes normales se convierten ya para siempre en asesinas? A veces se rompe la normalidad para convertir lo razonable en algo incomprensible. Me llamo Jorge Colomar y soy detective privado. La policía ha detenido a 2 adolescentes de 16 años que han confesado ser las autoras de la muerte a cuchilladas de otra joven en la localidad gaditana de San Fernando. Alrededor de las 8:30 aproximadamente entro de incidencias en la comisaría de San Fernando. Hay un padre denunciando la desaparición de su hija de 16 años. El padre de Clara se encontraba realmente nervioso porque no estamos hablando de una adolescente que es habitual que se fugue, que tenga un comportamiento extraño. Hay que poner todo el énfasis en encontrarla. Se había interpuesto una denuncia por la desaparición de una chica joven y posteriormente me dicen que es que había aparecido un cadáver en la zona del Barrero. Cuando llegamos allí comprobamos que la persona fallecida era una chica adolescente con signos evidentes de violencia. Tenía muchísimas puñaladas, había sangre. Recibí una llamada del juez de guardia de San Fernando para realizar un levantamiento de cadáveres en un descampado. Era tan desastre aquello que estaban abiertas todas las posibilidades. Que fuera un varón, o que era lo más lógico. De acuerdo con una primera inspección del cadáver, no había habido signos de agresión sexual. Toda la policía, junto con el juez, se marcharon por San Fernando a distintos objetivos. Uno buscando al novio, otro buscando amigas. Una de las cuestiones más importantes es la reconstrucción de las últimas 24 horas de la víctima. Me entrevisté con un chico que luego me enteré de que era el novio de la desaparecida. Por lo visto, él había quedado la noche anterior con Clara y Clara le excusó diciendo que había quedado con sus 2 amigas y que no podía quedar con él. Él no le dio importancia. Lo que pasa es que él sí la vio a las 2 amigas estas, pero además la vio distendida, bromeando, alegre. Él le pregunta por Clara y le dicen que no, esa noche no la habían visto, que habían quedado, pero que después no la habían visto. Entonces él se fue a su casa pensando que Clara estaría en otro sitio. Hablamos con amigas de Clara y nos llevaron a las 2 últimas personas que en teoría habían visto con vida a Clara, que eran Iria y Raquel. Yo a las 3 le vi algo especial. Unas ganas de ser ellas mismas, de ser distintas. Y les gustaba ser contestatarias, rebeldes, inteligentes, ácidas, suspicaces, ir un poco contra lo convencional, sobre todo lo convencional. Clara tenía una facilidad para conectar con la gente especial. Era una persona inteligente y madura y echada para adelante.
Podía hablar con cualquiera de cualquier cosa, una persona extrovertida, una persona abierta, una persona amable, una persona madura. La verdad es que era un encanto. Iria era la inteligencia en la sombra, la astuta. Bueno, cuando hablaba, pues se notaba que esa chiquilla pensaba mucho, pensaba bien y tenía ideas. Y un carácter pues fuerte, pero normalmente no se expresaba abiertamente. Lo hacía a través de Clara, que era la portavoz del grupo. Raquel era la apocada de las tres porque se expresaba mucho por escrito, hablando. Sus ideas eran mucho más simplonas. ¿Y vamos a hacer algo? Y bueno, su papel era un poco de ser palmero, ¿no? El que te acompaña cuando tú tienes una ocurrencia y te presta un apoyo moral y te secunda, ¿no? Yo desde luego no pude asimilar el que siendo tres amigas que estaban tan compenetradas, que funcionaban tan bien como grupo, como personas que se apoyan unas a otras. No entendí en absoluto lo que estaba pasando. Era el primer año que yo daba clases. Era profesor de ética en aquella época. Yo creo que fueron las tres con las que más conecté de todo el alumnado al que yo daba clase. Siempre estaban juntas en un clima de mucha intimidad, de mucha amistad y un poco diferenciadas del resto de la clase. Puedo decir que las tres a mí me tenían mucho aprecio y yo le tenía mucho aprecio a las tres. Y de hecho me regalaron una camiseta, yo creo que fue iniciativa de Clara. Hizo un cómic mío con cosas que yo había dicho en clase, o por ejemplo que yo había estado en botellones y que yo les entendía, que yo pertenecía un poco, estaba muy cercano a su generación. Y entonces me dibujaron pues con una botella de cerveza en la mano, un cigarro en la boca y un libro de Kant debajo del brazo y además como un superhéroe. Conocí a Clara el primer día que llegamos al instituto a tercero de ESO. Aquel día la suerte hizo que nos sentáramos juntas y fuimos muy amigas. Clara era una niña súper buena, amiga de sus amigos, servicial, dibujaba muchísimos unicornios, muchas cosas felices. Yo creo que Iria y Raquel la buscaron simplemente porque era fácil de embaucar y de hacer con ella lo que quisiera. Nuestros compañeros eran niños normales, niños más estudiosos, niños menos estudiosos, pero ellas eran distintas. A Clara, Raquel y a Iria las conocí en la clase. Estudiamos juntos, cuarto de la ESO. Al principio Raquel y Clara estaban unidas y luego se metió Iria. En el momento en que ellas estuvieron juntas, la forma de vestir, incluso de maquillarse, empezó a cambiar. Más radical, un poco más agresiva. Raquel, Iria y Clara vestían así con ropa más oscura, lo que se conoce como la estética gótica, que llamaban un poco la atención. Siempre iban las tres juntas, no se veía que interaccionaran con otra gente. Tenemos otro caso más que me gustaría presentarles y con el que del que también quisiera hablar. Se trata del caso de Clara García. Seguramente este caso lo recuerdan ustedes perfectamente porque es muy reciente. Nos acompañan aquí también José Antonio García Salado y María Casado, que son los padres de Clara. Muchísimas gracias a los dos por venir. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría saber un poco más, María, ¿vosotros conocíais a estas chicas? Sí. Y vamos, en un principio eran dos niñas normales, como cualquier compañera del instituto. Además, una de ellas hasta se veía una chavala muy simpática. Bueno, la otra también era más tímida y eso, pero vamos, que no se veía nada raro en ellas. Raquel viene de una familia demasiado humilde. La madre siempre sola, siempre andaba en otros menesteres que no podían ser los de una madre. Para pagar la casa no tenía, pero para tener aparatos de música tenía de los mejores.
porque ahí había unas huelgas siempre que no veas, grandísimas. Tabaco y la cerveza, los litros de cerveza subían para arriba, como me lo decían los vecinos. Leche no tiene para pagar la casa, pero para comprar tabaco y música y todo. Raquel venía de una familia muy desestructurada. Un padre toxicómano, con una pensión de 40.000 pesetas de aquella época. Raquel, cuando empieza a tener problemas, es a los 14 años cuando el padre reinicia la convivencia con la madre. Y entonces la personalidad de Raquel empieza a cambiar. Ansiosa, dependiente, sádica, así que necesita en aquellos momentos ser atendida por los servicios sociales del ayuntamiento en varias ocasiones. Iria viene de una familia muy bien colocada, una familia de militares de alto rango en San Fernando. Es una persona que está enmarcada en el mundo del esoterismo, de la brujería. Incluso hay familiares suyos que se dedicaban a hacer exoterismo y cosas así. Iria lo que desprendía era negatividad. Lo que provocaba era rechazo. Y emocionalmente le faltaba muchísimo, pero muchísimo cariño y afecto. Iria siempre fue una persona muy extraña. Hablaba muy bajito, le gustaba cosas de brujería, muy rara, muy rara. Pero, ¿quién era Iria? ¿Alguien la conocía realmente? En la vida de Iria todo tiene dos caras. Por un lado está esa chica tímida y silenciosa que dice sentirse incomprendida. Nunca fui una chica normal. Nunca jugué a las muñecas como las demás. Me dicen loca. Solo porque hago lo que me gusta. Loca porque realmente soy libre. Loca me llaman así porque ellos no serían capaces. Y por otro está Iria, la gata, como le gusta que le llamen. Una chica fuerte e inteligente que se siente muy superior a los demás. La máxima satánica es matar a las personas que te han dado la vida. Tus padres. Los peluches al llegar a mis manos perdían los ojos. La culpa no es de los juegos, la música, ni las películas, pues yo me confieso seguidora de todo esto y aún no he matado a nadie. Iria sabe manejar la curiosidad de sus amigas para que todo gire en torno a ese mundo oscuro y demoníaco en el que ella se siente fuerte y poderosa. Ya me habían avisado de que ellas jugaban a ese tipo de juegos y demás. Me acuerdo que en una excursión, Clara me comentaba, oye Moisés, vamos a tomar algo. Y de repente sacan el juego. Nosotros nos gusta este juego, ¿te gustaría participar? Y yo no quise entrar en ese juego. Jugaban a eso, al misterio. Pero es un juego a respetar, porque es un juego que lleva a hacer algo muy malo. Hacían muchas cosas de brujería, de juegos de estos satánicos. Hacía la ouija y que decía que Clara no era bruja, que no sé qué. Entonces las niñas que no estaban de acuerdo con ellas, pues se fueron retirando y quedaron ellas dos solas. Eran malvadas. Las cartas que se cruzan las tres amigas son una radiografía de su alma y de sus hechos. Ahí están sus obsesiones, sus sentimientos. Clara ya en estos últimos días no sale con nosotras, sale con sus amigas. Fíjate, a la pobre le ha comido el coco totalmente, pero conmigo no ha podido. Y por eso no me traga demasiado. Porque ellas dicen cosas y yo les digo claramente que no las creo. Me acuerdo un suceso que pasó. Había llegado de clase y escucho un grito. Bueno, un grito no. Una chica que habla bastante alto. ¿Y quién es? Clara. Clara que dice que no más y que no más. Yo intuyo que ella no quiere seguir en el juego, ella no quiere seguir el grupo, ella no quiere seguir en ese triángulo. A partir de ese momento, la relación ya no era 3, sino eran 2. Y eso a Iria le frustró. Era un fracaso haber perdido a esa persona. El nudo entre las tres amigas se deshace. Clara es el cabo suelto que desea respirar por sí misma. No quiere formar parte de esa cuerda que la ahoga y se estrecha como una soga. Por eso se va, aunque no del todo. La relación se queda prácticamente en el instituto. Bueno, en ese año se habían distanciado mucho. Clara se había sacado novio, el grupo se había roto. Clara estaba muy feliz, salía con un chaval que lo quería mucho
Sin Clara en el grupo, la locura se dispara. Es entonces cuando Iria y Raquel empiezan a escaparse de la realidad. Crean un mundo aparte con reglas propias, donde solo existe la brujería, el terror y la muerte. Están a punto, en fin, de escribir la página más negra de sus vidas. Ellas montan su propia historia dentro de la realidad que viven. Eran dos adolescentes jugando a que somos capaces de hacer cosas que nadie hace sin que ningún adulto se planteara esto aquí que está pasando, ¿no? Llevaban tiempo desarrollando ideas de querer saber qué se siente cuando se mata. En toda la documentación que tenía Iria, el registro de su casa, llevaron el ordenador de ella y bajo entorno MS2, es decir, oculto para el sistema Windows, existía una serie de cuentos tremendos. Existía 30, 35 cuentos, la mayoría de ellos gore, con historias de asesinos. Había uno particularmente escrito 3 meses antes que describía justamente lo que iba a pasar, lo que había sucedido. Eran 4 amigas que se juntan, que hacen una vida de brujería, de poder, y una de ellas se separa y entre las otras 3 deciden matarla. Y entonces termina el cuento diciendo, la policía está en casa y le dice una de las amigas a la otra, no te preocupes, que a nosotros no nos va a pasar nada porque somos menores de edad y además tenemos una enfermedad mental que se llama psicopatía. Eso está escrito 3 meses antes de morir Clara. Hola, Raquel. ¿Quieres matar? Lo haremos. Solo dime a quién. El tema estaba planificado, completamente planificado. Ellas pensaron en matarla y ejecutaron. Aquí no hubo ningún condicionante psiquiátrico, ningún trastorno mental, ni nada por el estilo. Yo recuerdo que dentro de la documental que la policía encontró en el registro, yo creo que había unas páginas de la revista Pronto que hablaba de la ley del menor y tal, y estaba marcado con un círculo rojo que ponía, en caso de homicidio y asesinato, 5 años. Eso estaba marcado. O sea, ellas sabían que el máximo que le podían cascar eran 5 años. La policía busca a un joven de 17 años, aficionado a las artes marciales y en paradero desconocido desde ayer. Podría ser el asesino de sus padres y de su hermana de 9 años. El día 1 de abril del 2000, José Rabadán asesinaba a sus padres y a su hermana pequeña con una katana. El joven de 16 años quería tener nuevas experiencias y vivir otras cosas. Por aquellos entonces se llevó a cabo el asesinato de la katana, que fue muy famoso, fue también un tema muy mediático en la época. Era como si lo tuvieran en un pedestal aquel chaval y de alguna manera quieren revivir o saber qué es lo que pudo experimentar. Para poder confirmar si Clara estuvo con ellas la noche anterior, la policía va a buscarlas a sus domicilios. Yo me dirijo a casa de Raquel en primer lugar porque yo en aquel momento era el jefe de estupefacientes y la familia realmente era muy conocida para mí y para mi grupo, por muchos temas, porque se dedicaban al menudeo de drogas, eran consumidores habituales, tenían algún tema relacionado con la prostitución. La verdad es que eran conocidos por estos hechos, ¿no? Entonces yo sabía el domicilio de ella, por eso me dirijo a su casa. Hablamos con la madre, le dijimos que veníamos a hablar con la niña, vamos a citarla como testigo de la desaparición de Clara, si la vieron, si no la vieron, si hablaron con ella o no. Nos invitó a pasar. Hablamos con Raquel, ella nos puso una pequeña excusa, me tengo que cambiar, no sé qué, bueno, pues cámbiate. Ella fue al cuarto de baño, se cambió. Y a la salida, en el momento en que abrió la puerta, manipulaba un tiesto, una maceta que había allí. Salió y nos acompañó, sin ninguna pega. Cuando sabemos el domicilio de Iria, nos dirigimos a su domicilio. Ella nos abrió y, vamos, era notorio que tenía un corte en el brazo, tremendo. Le preguntamos qué le había ocurrido y ella
nos dijo que se había cortado con un vaso. Al momento llegó la madre, a quien le dijimos lo mismo, que estábamos investigando y que necesitábamos que su hija nos acompañara a comisaría. Pero claro, una vez que está en el domicilio, lo que hace es mirar y lo que ves son la ropa tendida. Entonces te acuerdas de que alguien dice, concretamente Alejandro, creo, el novio, las veo sucias y la ropa tendida. Una amiga de las niñas nos había dicho, bueno, pues que esa noche habían visto a Raquel y a Iria y que en concreto a última hora, sobre las 12 aproximadamente, habían visto además a Iria con un peto manchado, como de barro, y que eso le había llamado mucho la atención. Bueno, como no se sabe si tiene conexión una cosa con otra, no dices nada tampoco, te la llevas. No teníamos absolutamente ningún elemento indiciario que nos dijera que ellas habían sido las autoras, tan solo eran sospechas. Cuando llegaron a la comisaría, intentamos tomarles una declaración por separado. Con Iria estaba el jefe de la brigada local operativa y el forense que había acudido precisamente porque Iria tenía una herida evidente en un brazo. Observé que esta tenía un vendaje en el brazo derecho y le pedí que se lo descubriera. Y me dice que tiene una herida porque se ha cortado con un vaso de ginebra. Cuando se lo descubrió, observé que había una herida por arma blanca de iguales características a muchas de las que tenía la fallecida. El arma blanca, cuando corta algunas costillas, lo que es la punta se desvía. Las próximas heridas que hacía, al lado había un pequeño picotazo, era la punta doblada. A partir de ese momento las heridas eran muy significativas, porque eran todas iguales. Esas heridas las tenía tanto la fallecida como el brazo de Iria. Entonces en ese momento le digo yo a Iria, esta herida es igual que muchas de las que tiene tu amiga Clara. Entonces a Iria se le descompone la cara en ese momento. Raquel fumaba compulsivamente. Estaba alterada cuando hablaba de lo que habían hecho durante las horas que le pedimos que nos reconstruyeran esos momentos con Clara. Y de vez en cuando me preguntaba que dónde podía estar Clara. Y yo también le preguntaba, digo, bueno, ¿y tú qué sabes de Clara? ¿Dónde puede estar Clara? Me contaba que habían estado con ella, que habían quedado, que habían estado bebiendo, habían dejado a Clara y se habían marchado a la ladrillera. Hablamos de muchísimas cosas y en un momento dado ella llegó a preguntar qué podría pasarle al que hubiese matado a Clara. En ese momento, todas las alarmas saltan. Manifestó que ellas habían matado a Clara. Lo dijo en plural. Nosotras hemos matado a Clara. Tras eso, yo me levanto, me voy al otro despacho donde están el inspector jefe y el forense y a ambos les digo que no hace falta hacer nada más, que hay que leerle los derechos a Iria, que Raquel ha confesado. Entonces cuando le digo yo, si quieres contarme algo es el momento, porque el arrepentimiento, la colaboración espontánea son atenuantes, digo, y sería bueno que colaboremos. Y entonces me lo cuenta. Me cuenta cómo pasa todo. Yo soy de Córdoba, iba conduciendo, iba para casa y casi al llegar, pues me llama el jefe directamente y me dice, Rogelia, vuélvete para atrás, que hay trabajo, tenemos un asesinato, vente para acá. Y con las mismas me volví. Aquello había muchísima gente en el juzgado. Era un caso de bastante trascendencia porque aquello se palpaba, no era normal. Como parte de la investigación, el juez del caso solicita una reconstrucción del crimen. Rogelia Luque, la inspectora que había participado en la investigación del caso, hace el papel de Clara durante la reconstrucción. Estamos en el montículo del Barrero. Han pasado muchos años y este camino que hice con Iri y Raquel no se me olvida, es como si lo estuviera reviviendo. Yo participé en la reconstrucción de los hechos. Estas chicas llegaron conducidas por la Guardia Civil,
Se monta un cordón policial, empieza hablando el juez, indica para qué estamos allí, voy a hacer el papel de Clara y simplemente ya ellas empiezan a marcar qué es lo que hacemos. Dónde nos sentamos, en un momento dado nos tumbamos, miramos las estrellas. Ellas consiguen que Clara de alguna manera se relaje. Ten en cuenta que ellas habían estado distanciadas. De alguna manera Clara le habría sorprendido aquella llamada. ¿Cómo me llaman ahora? ¿Cómo me llaman hoy? ¿Para qué? Una se pone a la derecha, otra a la izquierda. Y cuando nos incorporamos es cuando una de ellas, sin que Clara sospeche lo que se le viene encima, me sujetan por detrás, me tapan los ojos, no se está dando cuenta que la otra saca la navaja y directamente le da un hachazo en el cuello. Es cuando en aquel momento pues ya una se levanta, otra se mueve, cómo empiezan a pincharle y madre mía, son muchísimas las veces que pinchan aquel cuerpo, entre súplicas de Clara, que le está diciendo dejadme que me vaya. Iria era la que le iba indicando un poco a Raquel que tenía que seguir, sigue. Yo creo que la palabra era sigue, sigue. Tenían pudor en aquel momento de todos los que estábamos allí en indicarnos cuál fue su actitud o reiteradamente cómo se dirigían sobre el cuerpo de Clara para seguir apuñalándola porque seguía con vida. Yo no lo noté. Sinceramente, yo no tuve esa sensación de que ellas se cortaran a la hora de relatar lo que allí había pasado. Yo había estado en la autopsia, había visto su cuerpo, había visto los cortes, cómo aquello había acabado en una carnicería. Es un poco ponerse en la piel de Clara, que tuvo que sentir aquella joven. Se te pone un poco la piel de gallina, ¿no? Ellas dijeron que habían quedado con Clara alrededor de las 9:30 de la noche en el Barrero. Estaban en una zona oscura, se tumbaron, estuvieron bebiendo, estuvieron hablando de mirar las estrellas, de mirar la luna. Le dijeron a Clara que cerrara los ojos, que les contara lo que se le venía a la cabeza. La secuencia de los hechos la inicia Raquel. Iria sujeta a Clara. Por eso Iria recibe una puñalada a la propia Raquel, porque están sujetando a Clara. Y la verdad es que producen una carnicería en la pobre Clara. Iria lo que quería era transmitir qué había sentido cuando escuchaba el sonido del cuchillo entrar en la carne, cómo la sangre corría por su piel, una sensación de, no de éxtasis, pero de satisfacción, diría yo, ¿no? Yo estoy con ella un rato grande, escuchando otro relato, y cuando ella termina, me dice ella, estoy cansada. Digo, siéntate porque no he dormido casi nada. Se sienta en el sofá y se echa a dormir en el sofá. Cuando se le toma declaración a ambas niñas, nos dicen que lo de matar a alguien ya lo habían intentado y que lo habían intentado en el centro comercial Bahía Sur. Empezamos a indagar y preguntando a los vigilantes, unos días antes, una empleada de una tienda, al entrar en el aseo del centro comercial, vio a dos chicas jóvenes sentadas en la encimera y que desde el principio ella se notó como amenazada. No dejaban de mirarla, le cerraban el paso de salida y abandonó el aseo con muchísimo miedo. La vigilante, que estaba además de servicio esa mañana, se acercó al aseo, comprobó que efectivamente había estas dos niñas dentro del aseo, preguntó qué hacían allí, le dijeron a la vigilante que estaban esperando a una amiga y las echó. Estuve hablando con una compañera, me dijo que se sorprendió mucho porque a ella le cuadraban muchas cosas. Una de las cosas es que entre risas decían, jolín, que casi la semana pasada matamos a una embarazada en el Bahía Sur, jajajaja. Pues se lo tomó de broma, ¿no? Como que en qué cabeza cabe que alguien se va a creer semejante cosa, ¿no? Pues fíjate tú que era verdad.
Ambas actuaciones estaban pensadas, premeditadas y con un objetivo fundamental, matar. No se puede hacer con alguien desconocido y tal. Bueno, pues vamos a hacerlo en otro sitio en el que nos aseguremos el resultado. Tras la confesión se solicitan mandamientos de entrada y registro en los domicilios de las dos autoras confesas de los hechos. Vamos a casa de Raquel. En ese registro encontramos cosas que eran espeluznantes. Es decir, ves una ouija, ves manuscritos, encontramos más de 20 libros de contenido esotérico, de contenido macabro, tétrico, muchos vídeos, y encontramos una cajita donde había una vela negra, había un ángel en posición con las manos cortadas y unas cartas del tarot que simbolizaban la torre y la luna. Tengo que recordar que a Clara, en su ámbito de amistades, le decían luna. Si tú te pones a pensar un poco, esas dos cartas las trasladas al escenario del crimen y puede ser coincidente. Existía la torre, que era el observatorio de Marina, y la luna. Y la otra carta, muerte, la carta de la muerte. Empieza a hilvanar un poco y te dan las cosas casi hechas. La navaja la encuentra la policía en el registro que se hace posteriormente. Me la traen, hicimos una serie de mediciones con esquemas especiales, pudimos determinar la anchura que tenía el arma. Anchura que coincide con el arma que se nos exhibió. En el domicilio de Iria, nada más entrar, yo recuerdo ropa colgada, porque se veía, había una ventana abierta y se veía ropa colgada. Coincidía precisamente con las ropas que alguien nos había dicho que llevaban las niñas. Lavan las ropas en la lavadora, se desprenden de la sangre, pero de las espigas no. Las espigas que encontraron en la ropa lavada de Iria y Raquel coinciden con las espigas de avena salvaje que la policía había recogido en el lugar del crimen. Fuimos a la habitación de Iria y de allí, bueno, pues cogimos cuadernos, libros, CDs, una CPU, y en uno de los cuadernos pudimos ver lo que era una coartada perfectamente preparada con tramos horarios, que además coincidían con los que nos había dicho Raquel un rato antes en la entrevista. Durante el registro, en uno de los cuadernos de Iria, la policía encontró, escrita de su puño y letra, una coartada perfectamente estructurada por tramos horarios con lo que supuestamente habían hecho la noche del crimen. 9 horas salimos de mi casa. 9:10, 9:25 saludamos a Ángela y Manolo. Vamos a comprar al parque. Nos encontramos en la puerta. Llegamos a Sacramento. Comenzamos a beber. Hablamos de lo de Manu, en fin. A las 11 salimos de Sacramento y tú te caíste. A las 11:20 nos cambiamos para el cumpleaños. Están toda la noche repitiendo la historia de tal manera que cuando por la mañana estamos en declaración en la comisaría, que por eso están aquí, ellas han contado lo que han aprendido en el storyboard. El asesinato de Clara había sido planificado y llevado a cabo por las dos. Era su obra. La muerte había unido sus vidas para siempre y a partir de ahora, pasara lo que pasara, siempre estarían juntas. Más que un pacto, era un compromiso de amistad. Se tenían la una a la otra y lo que le pasara a una le iba a pasar a la otra. Eso no fue una cosa casual, eso fue premeditado. Y encima no tuvieron reparo en contar y a decirle abiertamente lo que habían hecho y cómo lo habían hecho y por qué lo habían hecho. El adolescente tiene un problema de identidad, busca su autonomía, el ser uno mismo, el ser diferente. Yo recuerdo que un psicólogo amigo mío decía, desde luego si tienen algún problema de identidad ya no lo tienen, ya han dejado de tenerlo porque ahora tienen una identidad, ahora son asesinas. Algún día la vida te castigará lo que te va a acordar de mí toda la vida porque voy a ser tu asesina. ¡Clara está viva! La policía ha detenido a dos adolescentes de 16 años que han confesado ser las autoras de la muerte a cuchilladas de otra joven en la localidad gaditana de San Fernando.
una discusión, las dos con Clara, luego por visto se arreglaron y luego ya pasó lo que pasó. Yo la vi muy buena chiquilla. De las mejores del grupo, ¿eh? El shock fuerte fue estar en la playa en Cádiz y tener el diario de Cádiz en las manos, abrir la página allí donde sale la noticia de un asesinato, Clara García, y digo, no será Clara García, ¿quién será esta Clara García? Barrero, San Fernando, Isla de León, y bueno, y en ese momento lo que es notar un sudor aquí por la espalda, los vellos de punta y no entender nada. Las dos chicas tenían perfectamente planificado y decidido cometer un crimen y ya realizaron algunos intentos antes de consumarlo con Clara. Estaba en casa de mi hermano y empezamos a ver la tele y yo, nada más que ver las caras de las personas que estaban saliendo, sí, Raquel, Iria, no sé qué, Clara García, me puse las manos en la cabeza y yo, ¿pero esto qué es? Las dos chicas detenidas por el asesinato de Clara García en San Fernando, Cádiz, han ingresado esta misma noche en la prisión Puerto 2 del puerto de Santa María. Pensé que me podía haber tocado a mí. Acojona porque te dice, tu coño, que lo he tenido tan cerca y no te das cuenta. Según algunas fuentes, las jóvenes habrían declarado que lo hicieron para buscar nuevas experiencias y sentirse bien. Al parecer, la asesinada se separó del grupo al empezar a salir con un chico, lo que no habría sido bien visto por sus amigas. Tras acabar con las diligencias policiales, había que trasladar a Iria y Raquel a la prisión de Puerto 2, pero el ambiente en la calle estaba tan exaltado por la tragedia que las autoridades, temiendo un linchamiento, deciden sacarlas en un coche camuflado. Y yo recuerdo que, bueno, pues el jefe me dijo, bueno, pues estoy aquí, dime qué hago, cómo colaboro. Tú vas a ser la encargada de llevarla a Puerto 2. Se toma la decisión de que lo más apropiado en aquel momento es que seamos nosotros mismos los que hagamos el traslado y yo me coloco en la parte de atrás con ella. Los compañeros todos vamos de paisano. En un primer momento lo que hay es silencio, en aquel coche hay silencio. Y es cuando me doy cuenta que hay una que es la dominadora, ¿no? Porque la otra constantemente como que está a la expectativa. Hay un momento que en ese traslado empiezan a cuchichear entre ellas. Yo iba en un lateral y automáticamente empiezan a reírse. Acaba de suceder un hecho que vosotros sois presunta autora de ese asesinato. Yo no voy a permitir que os riáis aquí, en este coche, en este momento. La opción de las dos fue callarse, nos mantuvimos en silencio hasta que llegamos a Puerto 2 y cuando llegamos es como si nos estuvieran esperando. Es decir, aquello había tenido tanta trascendencia que las propias personas que ya estaban en prisión por las ventanas se asomaban a vernos. Estas menores, aparte de que entre ellas se veía un feeling muy intenso, no se les notaba preocupada. Estaban muy tranquilas, ¿eh? La sensación no era ni de llanto, ni de agobio. La actitud era, estoy aquí, lo he hecho porque lo he querido, lo he planificado y bueno, esto sabía que iba a pasar. Ella entra con total tranquilidad, yo diría hasta con frialdad. Lo que ellas habían buscado cuando planificaron aquella muerte, lo habían conseguido. Eran el centro de atención. Cuando llegamos el lunes al instituto, por la mañana, se respiraba el dolor en el ambiente y nuestra jefa de estudio fue clase por clase diciéndonos que estábamos de luto y era totalmente espeluznante el silencio y el respeto que se vivió entre gente tan joven. Fue emocionante, la verdad. Llegan a estar todo en San Fernando, las matan, vamos. Se abalanzaban contra ella. Lo decía, le decían una y otra vez, dice, es que si salen a la calle es que la matan, es que la matan, es que la matan. La familia de Iria se fue de San Fernando. La de Raquel no tenía medios económicos. Se tuvo que quedar aquí, claro. Antonio no puede entrar, Antonio, espérate un poquito, hombre. Por favor, A la madre de una de las dos acusadas le apedrearon. La gente del pueblo, por lo visto, la culpa es de la madre, no de la niña. Le pinchan la rueda del coche, se ponen a llamarle asesina y cosas ahí en la misma puerta de la casa.
Yo por aquel entonces vivía muy cerca del instituto y Raquel vivía por la misma zona. Cuando ocurre esto con Clara, había hasta pintadas en la fachada de asesina, de... Esa era la palabra que había, asesina, madre de asesina. La ponían tan culpable como a la hija. Ellas han perdido su juventud, la que ha perdido más ha sido la chiquilla, porque ya no le pueden devolver la vida. Y solo puedo decir que lo siento mucho y que le doy el pésame y que lo siento mucho, que le doy mucho el pésame a la familia, eso es lo único que puedo decir. Al muy poco tiempo de esto ocurrir, se fueron de casa. La familia de Raquel la trasladaron aquí, porque en la vivienda que estaba antiguamente no podía estar. La trajeron por la noche y ese día no se dieron cuenta los vecinos, yo sí lo sabía. Y fueron días muy malos, fueron días de mucha presión. ¡Asesina! ¡Asesina! Llegaban a gritar, las vamos a quemar, por brujas, las vamos a matar. La reacción que la población tenía que haber tenido, tenía que haber reflexionado qué estamos haciendo con nuestros niños, con nuestros adolescentes, dónde voy si tengo un adolescente con problemas, un adolescente raro que juega cosas raras y que dice cosas inquietantes, ¿no? La ley del menor fue un acierto desde el punto que considera que el menor que delinque es una persona que está por hacer, que se está haciendo mal y las posibilidades de cambio de una persona menor son enormes. Las informaciones que se publicaron sobre el caso Rabadán dieron a conocer a Iria y Raquel los detalles de la nueva ley del menor. Los menores de 18 años ya no ingresarán en las cárceles españolas. La ley del menor se la criticó muchísimo porque, hombre, debutó con un caso que yo creo que el legislador no lo tenía previsto de ninguna de las maneras, un caso horrible. Este asesinato fue planeado para que esa ley del menor se le aplicase a ella. Es decir, que sabían que iban a cumplir nada, y no en un centro penitenciario, sino en un centro de reforma de menores. La idea de matar siempre ha estado en sus cabezas. Su estrella es José Rabadán, el asesino de la katana. Este joven es el empujón definitivo. Le escriben cartas rindiéndose a sus pies. Él ha llevado el videojuego a la realidad. Por eso le veneran. José Rabadán Pardo mató a sus padres el 1 de abril del 2000 con una katana. Si los jóvenes asesinos como José Rabadán Pardo hubieran estado en otras situaciones, tanto en su hogar como fuera de él, ¿lo habrían hecho? Intentaron contactar con Rabadán, el asesino de la katana, que era su ídolo. En la habitación de Iria también encontramos el número de teléfono y la dirección del centro penitenciario en el que estaba ingresado José Rabadán Pardo. La gasolina la tenían y les faltaba únicamente el mechero. ¿Recibió José Rabadán las cartas de Iria y de Raquel? La respuesta es sí. Hola, José. Puede parecerte raro que te escriba esta carta. La razón por la que te escribo es porque no creo que estés loco. ¿Por qué deberías estarlo? Supongo que lo hiciste porque tenías tus motivos, pero me gustaría saber qué se siente cuando matas. Lo admiro porque pudo hacerlo. No está loco, es único. ¿Nos casamos? ¿Te quieres casar conmigo? Sí, nos casamos. Me lo ha confirmado el propio Rabadán. Según sus palabras, esa correspondencia le llega después de que las jóvenes de San Fernando cometieran su asesinato. Ya era tarde, demasiado tarde, para frenar aquella noche de violencia. El hombre que en su día, siendo un joven como ellas, acabó con la vida de su familia, me asegura que de haber recibido esas cartas antes del suceso, les habría aconsejado que nunca, bajo ningún concepto, lo hicieran. El primer caso de asesinato que se juzga con la nueva ley del menor ha llegado hoy a los tribunales. En Cádiz, esta mañana, comenzaba el juicio contra las dos adolescentes de San Fernando que presuntamente asesinaron a Clara, una amiga suya de 16 años. ¡Asesina! ¡Asesina! Que si lo hicieron con ella, mañana pasado lo pueden hacer con uno de mis hijos. Y siento mucha lástima por esos padres que han perdido a su hija y esas niñas en la calle. No hay justicia. Se oían muchos gritos de gente pegando golpes en la furgoneta o el vehículo policial. ¡Asesina, asquerosa! ¡Que te va a pudrir! Insultos y demás. Agradable, la verdad, no
no fue, lo cual todo ello te demuestra la necesidad de que fuera puerta cerrada, ¿no? Nos han quitado a nuestra hija. Lo que más quiere un padre nos lo han quitado. Y sin embargo no podemos defender el derecho a la vida que tenía nuestra hija como tienen el derecho a defenderse las que la han matado. Eso es totalmente injusto. Iria estuvo especialmente fría, controlando el interrogatorio. De hecho, cuando terminó, lo cogió, lo leyó, y dijo, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto. Y se tuvo que rehacer la declaración de ella en varios aspectos, ¿no? O sea, ella controlaba el tema, claramente. José Antonio batalló muchísimo por el tema de la modificación de la ley del menor en el aspecto de duración de las medidas. Nuestra hija ha muerto, pero no era nada, ni nosotros somos nada, para las leyes y para la justicia. Esta ley, pues, nos deja totalmente en un estado de ansiedad y encima la impotencia de no poder hacer nada por lo que tú más querías. La pena de muerte, y si no, cadena perpetua. Es lo único que digo, que esos padres se han quedado sin una criatura. Eso es de vergüenza. Una de ellas, mientras hablaba, la impresión que a mí me dio era que pretendía agradar, y cuando tú no la mirabas y ella te miraba, no era esa la expresión que tenía, ¿no? Era una expresión más bien de desagrado hacia ti, ¿no? Recuerdo que estaban abajo en Calabozo, estaban las dos cantando, pero eso podía ser una forma de afrontar lo que se les venía encima. La cuestión que nos planteamos era no generar más alarma con el juicio, ¿no? ¡Inocente! ¡Cabrona! ¡Hijas de puta! ¡Venid para acá! ¡Que te vamos a matar entre todos, hijas de puta! ¡Asesina! 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 Estaban consiguiendo subirse en ese pedestal también, que ellas habían planificado y que además le había salido bien. Y evidentemente lo que querían es que aquello se encontrara. El cuerpo, la escena del crimen, ellas querían que aquello llegara a ellas. Por eso mantuvieron esa calma tan llamativa, ¿no?, durante todo el proceso, ¿no? Tanto Iria como Raquel les aplicaron un protocolo de suicidio. Consiste en colocarles una presa de confianza de la dirección para que esté con ellas todo el día, para que les vigile y no intenten un suicidio. Al segundo o tercer día, las presas de confianza le pidieron a la dirección que las cambiara de celda, porque tanto Raquel como Iria por las noches las despertaban y les ponían a lo mejor un lápiz o la cuchilla con la cual se afeitaban las piernas. Le decían, con esta cuchilla soy capaz de degollarte, y con el lápiz se lo ponían en el ojo y decían, y con este lápiz te vamos a sacar el ojo, como cuentes algo. Seguían siendo muy agresivas con los funcionarios, que una de ellas decía que si salía iba a matar otra vez. De ser dos niñas menores de edad, llegaron a hacerse un nombre. Me acuerdo de verlas pasar por los pasillos y por los patios de prisión, y presas fuertes, apartarse delante, porque pasaban dos niñas. Se tiran X años, muy poco, en un centro donde van a estar bien, van a tener de todo, y luego después salen, incluso van a poder aprender una carrera que nosotros les vamos a costear, y cuando salgan pues tienen preparación suficiente, que me parece muy bien, pero a mi hija que le han dado a cambio. Los padres de Clara están luchando para que esa ley cambie, porque consideran que no es justo que una persona que cumple 18 años, 2 meses después de cometer un asesinato, pueda salir a la calle, como mucho después de 5 años de reclusión. Yo también trabajo con menores y con menores con conflicto, y yo apoyo esa ley. Me parece correcto que esta sociedad reeduque a las personas que han cometido eso, porque son niños. Pero en este caso, no sé si son adultas. Una cumplió 18 solo déjame años terminar. Ya. Eso no es de ser niña. A mi hija, ha cumplido 18 en este años. caso, déjame terminar. Eso debería ser juzgado por un equipo profesional y saber si eran conscientes de lo que hacían. Que eran conscientes perfectamente. Hay que defender, mire usted, hay que defender que el menor no llegue a delinquir. Sí, por supuesto. Eso es lo que hay que defender. Pero la sociedad debe luchar por eso. Era defensor del menor en la Comunidad de Madrid y me dijeron, los padres de Clara García quieren conocerle. Y se me solicitó que intentase explicarles cómo era posible que su hija no volviera a vivir y que, sin embargo, las dos asesinas pues salieran en poco tiempo, 6 años.
Los jóvenes, los adolescentes a veces pierden el contacto con la realidad, lo cual no quiere decir que no sean responsables de sus actos. La ley de responsabilidad penal del menor no es la culpable de este hecho. Las leyes nunca son las culpables. Los cuchillos tampoco son los culpables, son las personas. Iria y Raquel no se tomaron ninguna molestia en ocultar el cadáver de Clara, ni en esconder las pruebas que las pudieran inculpar, porque ellas querían ser descubiertas. Eran unas asesinas y querían que se las reconociera como tal. Yo creo que ellas querían irse de algún modo mostrando su actitud ante el mundo. No soy convencional, no me confundáis con uno cualquiera, yo tengo una personalidad fuerte, yo soy distinto. Era una sensación de probar, pero probar con sensación de poder, porque ellas lo que querían era el poder sobre las personas. Acabaron con todo lo que conocían de un modo que les parecía irse por la puerta grande, ¿no? Tenemos ya sentencia en el caso de las niñas de San Fernando. Se ha conocido hoy esta misma tarde. El juez las ha condenado a pasar los próximos 8 años en un centro especial de menores. La pena aplicada es la más alta que recoge la nueva ley del menor. La sentencia falló que Iria y Raquel eran culpables de los delitos de asesinato y conspiración para el asesinato. Fueron condenadas a 8 años de internamiento en un centro de menores. Solo cumplieron 6 años y desde 2006 están en libertad. Según la ley, su deuda con la sociedad y la justicia está saldada. Iria y Raquel han recuperado a día de hoy todos sus derechos, son libres. Se han olvidado completamente de nosotros y que es como si nos estuvieran haciendo una provocación al dejar en libertad a las asesinas de nuestra hija. Yo creo en la reinserción del delincuente. Por definición, creo que es un derecho que tiene porque todos nos podemos equivocar, todos. El sentimiento de venganza ha crecido en mí. El odio y el sentimiento de venganza simplemente porque no se ha cumplido la ley, porque no se ha hecho justicia. Luego la vida es curiosa porque luego me encontré al padre de Clara, un día que me lo encontré en una armería e intentaba él reutilizar un revólver que tenía troquelado. Y le toqué la mano al hombre y le dije, no haga eso, hombre, la vida le va a dar a usted más oportunidades. Y me dice, bueno, ¿quién es para decirme esto? Y le dije, yo soy el médico forense que le hizo la autopsia a su hija. Que me ha hecho llorar el hombre. Me ha hecho llorar y me dio las gracias. Hace 17 años y ahora ya es como si nada hubiera ocurrido. Sinceramente no me parece justo. Es un claro ejemplo de que este país, lo que es la justicia en este país, es una chirigota. Es nuestra normativa, que cuando se cumple la pena que viene establecida, se entiende que ya has satisfecho tu deuda con la sociedad y empiezas otra vez. Un equipo de profesionales con un chico interno en un centro puede hacer auténticas maravillas. Iria llegó a decir que Clara no le merecía un pensamiento. La psicopatía no se cura nunca. Han pasado muchos años, yo tengo 2 críos, tengo una niña de 15 años que podría ser perfectamente Clara. Yo como madre diría, qué fácil les resultó, ¿no? Matar a otra persona, ¿no? Matar a otra niña. Qué barato les salió, ¿no? Cómo como madre se pasan luego ya los años posteriores, ¿no? Sin tu hija, que debería de estar aquí a tu lado, que debería de ser abuela, que debería de haberla visto ir a la universidad. Hasta me emociono un poco. Fíjate que en aquello yo era inspectora de policía, estaba allí para eso y es lo que se pedía de mí profesionalmente y sin embargo como madre sí me puedo emocionar. Nosotros, después de haber perdido a nuestra hija, hemos perdido la vida. O sea, se junta el horror que sientes de ver lo que ha ocurrido y encima la impotencia de no poder hacer nada por lo que tú más querías. Iria y Raquel han cumplido con la justicia. A día de hoy no tienen cuentas pendientes con la ley.
Durante la grabación de este documental, el equipo del programa ha contactado con Iria y Raquel, pero las dos han declinado participar. La vida de los padres de Clara se paró hace 17 años. Desde entonces, algo en ellos murió.